gustaría invitaros a dar un paseo por los puntos clave de un proyecto que forma parte de la red de infraestructuras verdes de la ciudad de Salamanca. Como sociedad hemos heredado la necesidad de cambiar el modelo de urbanismo a una manera de entender la ciudad muy distinta, más naturalizada, más amable, primero con la biodiversidad, pero segundo y más importante sobre todo con nosotros los ciudadanos. Entonces tenemos la suerte en Salamanca de tener una gran arteria, un gran corredor verde natural, que es el río Tormes, que atraviesa la ciudad de este a oeste, y vamos a ver cómo permeabilizamos el flujo de poblaciones, de individuos, tanto de plantas como de animales, desde el Tormes hasta distintos espacios que están incorporando una serie de criterios técnicos y científicos para hacer de esos espacios un sitio más amable y más vivible. Para ello vamos a tratar de contar o de explicar el concepto de conectividad ecológica. Si entendemos distintos espacios unidos por una especie de camino de piedras, cada una de esas teselas o de las baldosas de piedra suponen uno de los espacios en los que estamos trabajando, y la facilidad que tienen los organismos para pasar de una a otra tesela es el concepto de conectividad ecológica. Hay una capa, digamos, estructural que depende directamente de la cobertura o del uso del suelo que tengamos. Una zona de ribera no es lo mismo que un cultivo de secano, ¿vale? Entonces cada una tiene distintas posibilidades, y después está la capa que digamos de conectividad funcional, que depende directamente de la capacidad de cada uno de los individuos, ya sean plantas o sean animales, de dispersarse, bien, por distintos medios, bien las crías, bien las semillas. Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, es como se ha organizado toda esta nueva manera de concebir los espacios en Salamanca. En los trabajos de muestreo previos al desarrollo del proyecto, detectamos algunas necesidades que era necesario cubrir, y en este sentido vimos que el perímetro de la ciudad de Salamanca cuenta con una gran cantidad de zonas de cultivo de secano, de herbazales, que son el hábitat propicio de una de las rapaces más habituales en este contorno. Se trata del cernícalo vulgar. Es un pequeño halcón muy habitual en los terrenos de cultivo, que nidifica de manera muy versátil tanto en cortados rocosos como en edificaciones. No tiene mucho problema, ¿no? Al contrario que el cernícalo primilla, que lo vemos más dentro de la ciudad, en los monumentos, que genera colonias y caza dentro de la ciudad, el vulgar no tiene problema ni para cazar dentro ni fuera, es bastante versátil y utiliza ambos escenarios. Pero sí hemos querido potenciar su presencia en estas zonas, sobre todo en el entorno de los huertos urbanos, porque tiene una importante función de control de poblaciones que están descontroladas, digamos, ¿no? Desequilibradas. En este caso, por ejemplo, sabemos que una pareja de cernícalos que esté criando, durante los 3 meses que dura el periodo de cría, de sus 3 o 6 pollitos, pueden consumir en torno a 700 roedores, una media, es un número estimativo, ¿no? 700 roedores que no están interfiriendo en los huertos o en otras zonas. Es muy importante el papel de control, porque si tomamos de referencia el topillo campesino, que es esta especie de roedor minúsculo pero muy fácilmente reproducible, que ha generado plagas en los últimos años, una sola hembra y los descendientes suyos de un periodo anual, de un solo año, pueden alcanzar el número de 14.000 topillos, porque se pueden reproducir a los 22 días después de haber nacido. Entonces tiene un ciclo muy rápido de reproducción, es explosivo, y esa explosión demográfica necesita un control exhaustivo por parte de depredadores. Entonces, por eso hemos potenciado zonas de nidificación para el cernícalo vulgar a través de este tipo de estructuras. Se trata de un poste muy alto, 7 metros, en el que hemos colocado un nidal que le permite, pues, reproducirse dentro en condiciones de tranquilidad. Estamos en una zona que es frecuentada por paseantes, gente haciendo deporte, entonces desde ahí arriba pueden otear a sus presas desde el alto del poste, pero a la vez pueden criar a sus polluelos tranquilamente, y ya no solo cazando roedores, sino lagartijas e insectos y toda una serie de animales que forman parte de una dieta muy variada.
En esta zona del oeste de la ciudad detectamos una carencia de arbolado viejo. Si no hay arbolado viejo, es muy posible que no existan grietas o hendiduras en el sotobosque que puedan dar cabida, pues, a poblaciones de insectos, de reptiles, incluso de pequeños mamíferos como los murciélagos, que gustan siempre de estas zonas para reproducirse o resguardarse. De manera que hay que potenciar esos nichos de refugio, porque es una manera de proporcionarles un sitio seguro desde el que luego acercarse a alimentarse a estas zonas en las que tienen una cubierta vegetal muy diversa que sí que da cabida a su recurso trófico, que suelen ser, pues, sobre todo insectos voladores o mariposas nocturnas. De manera que a través de este tipo de estructuras proporcionamos una combinación bastante interesante. Por una parte, tienen una zona de refugio segura cerca de sus zonas de alimentación, que les sirve tanto para invernar como para reproducirse. Incluso las perchas de madera cumplen la función de atalaya, porque algunos grupos de murciélagos, como el género Rhinolophus, suele cazar, al igual que los cernícalos, desde perchas, oteando a sus presas y lanzándose a por ellas. De manera que tenemos un tipo de estructura muy versátil que puede dar cabida a distintos géneros que forman colonias, y al margen, pues, estamos dando cabida a grupos que de momento no pueden, debido a los nuevos estilos de construcción, tampoco albergarse en nuestros edificios como hacían antes. Es muy importante resaltar el cambio de paradigma en lo que a revegetación de espacios se refiere, porque por inercia estamos acostumbrados a demandar grandes praderas de césped que difieren enormemente de esto que tenemos aquí al lado. Si os dais cuenta, la variedad de especies que tenemos aquí es tremenda, si la comparamos con una pradera de césped que tiene una única o dos especies, y eso implica una simplificación también de la fauna que tiene asociada. Entonces, ese cambio de mentalidad que implica que los espacios pueden ser verdes durante un tiempo, el tiempo que necesitan las plantas, y que además no necesitan insumos ni grandes mantenimientos de riego, de cortas habituales, de insumos de abonos, pesticidas y demás, lo que favorece es, de manera instantánea, que la población de insectos y con ella asociada la de distintos depredadores se multiplique. Entonces estamos metiendo complejidad en el sistema y haciendo que esto sea un herbazal florido durante el tiempo que dura la floración. Se van solapando las floraciones, van viniendo distintas poblaciones de insectos y con ellas las de otras especies de fauna que podemos observar desde los espacios verdes. Estábamos viendo ahora mismo cómo los gorriones están cazando mariposas y pequeños insectos, y esto es menos habitual o cuesta más verlo en las grandes zonas verdes en las que solo tenemos césped. Por lo tanto, antes primaban en las revegetaciones únicamente los criterios estéticos, todo formas muy lineales, todo muy geometrizado, muy simplificado en cuanto a vegetación, prácticamente no existe el estrato arbustivo, y aquí lo que estamos haciendo es naturalizar la composición, naturalizar la distribución y hacer, como comentábamos antes, que estos espacios sean más amables tanto para la biodiversidad como para nosotros como ciudadanos. En esta ocasión, esta estructura está habilitada, es un espacio habilitado más que una estructura, no como favorecimiento para la fauna propiamente dicho, sino que está hecha para facilitar nuestra tarea durante el seguimiento y el muestreo de, en este caso, mamíferos acuáticos. Está pensada para poder ver con más facilidad los excrementos con los que marcan su territorio, tanto la nutria como el bisón americano. Son dos especies ligadas al medio acuático. La nutria la tenemos más asociada a ambientes más prístinos o bucólicos, digamos, incluso, pero en los últimos 30 años ha sufrido una expansión muy grande debido a la mejora de la calidad de las aguas derivada de la instalación de depuradoras y todo lo que implica la normativa europea de aguas, y también por el aumento en la disponibilidad de un recurso trófico prácticamente inagotable,
que es el cangrejo americano, que es una especie invasora. El bisón americano, que también es una especie invasora, compite por los recursos y por el hábitat con la nutria directamente. Es un depredador muy voraz que no solo se restringe a los cangrejos americanos, sino que depreda sobre toda la comunidad de la ribera, con lo cual sus poblaciones afectan negativamente al entorno. Y a través de estas estructuras podemos llevar un seguimiento de la evolución de esas poblaciones y ver si es más abundante o más frecuente durante determinados periodos de tiempo una especie o la otra. Este es uno de los rodales en los que se ha revegetado con una mezcla de especies que están más adaptadas a la austeridad en agua, sobre todo. Daros cuenta que aquí el terreno tiene una cubierta de tierra vegetal muy escasa. Aquí se ha aportado, se ha semillado con alfalfa y con melilotus para proporcionar pues, una cierta cobertura herbácea que sujete el suelo, que proporcione nitrógeno, pero la mezcla de especies que tenemos por allí, tomillos, lavanda, helichrysum, algunos frutales como el almendro y este que es un membrillo, generan todo un conjunto de oportunidades tróficas muy interesante para especies adaptadas y con un requerimiento muy bajo de mantenimiento en cuanto a riegos. En esta zona el suelo tiene un poco más de profundidad y se ha generado o se ha recreado una formación como las del sotobosque de ribera que tenemos en el Tormes, y se han empleado pues, chopos, álamos, sauces, fresnos, saúcos, para dar esa diversidad que puede desarrollarse en estas condiciones porque tiene un poquito más de suelo y retiene más humedad en esta zona. Para seleccionar las especies que forman parte de los distintos puntos de revegetación, se ha tomado como referencia la vegetación potencial, que digamos es la comunidad de especies vegetales estable que se mantiene en un sitio si no hay perturbaciones humanas. Eso tiene distintas escalas de complejidad o de formación, desde los bosques, que en este caso sería la serie leonesa salmantina de la encina, hasta el bosque de ribera que tenemos siempre ribeteando el Tormes. Los estratos vegetales se van simplificando o unos van desapareciendo, entonces hay matorral degradado o simplemente pastizal en las zonas en las que no puede crecer la vegetación arbórea, y esos criterios de recursos, de estratificación de los recursos, son los que se utilizan a la hora de elegir y ubicar las distintas zonas de revegetación. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí creciendo directamente sobre la roca los dianthus, los digitalis, la stipa gigantea, que son especies que requieren unas condiciones muy concretas de suelo, son muy poco exigentes, pero si queremos generar un matorral o una zona boscosa, lo que tenemos es que aportar un poco de suelo que permita que se desarrollen adecuadamente esas especies. Por tanto, en esta zona de la margen derecha, en la que existen afloramientos rocosos muy cercanos al suelo, hay muy poco margen para los sistemas radiculares, se ha optado por un reparto de vegetaciones en rodales, en formaciones aglutinadas, en las que se ha realizado un aporte de tierra vegetal y se han distribuido los taxones, las distintas especies vegetales, en función de los requerimientos y de las condiciones del suelo. Tenemos unos rodales más séricos, más adaptados a las condiciones imperantes en esta zona, y en los que retienen más agua o más humedad, o hay más suelo en profundidad hacia abajo, se han establecido formaciones más similares a las del bosque de ribera que bordean todo el Tormes. Este tipo de estructuras son muy similares a las que podíamos encontrar hace unos años en los campos de cultivo, procedentes del despedregado de los campos. Las piedras
que molestan al arado se retiran y o bien se utilizaban para las vallas, de delimitar la zona de cultivo, o se dejaban en amontonamientos donde no molestasen demasiado. Esas eran atalayas perfectas de caza para especies como el mochuelo común, que anidaba incluso entre las grietas y que luego eran utilizadas también pues, por muchos reptiles, insectos, caracoles, o todo un elenco de fauna muy interesante. Eso es lo que hemos querido recrear aquí. Hemos habilitado una caja de nidificación, colocando las piedras de manera adecuada para que esté protegido, y estamos proporcionando lo que hemos dicho antes, una atalaya, un lugar de nidificación tranquilo, y lo hemos cubierto de tierra, dejando las grietas pertinentes para el acceso a las cavidades interiores, para que se pueda ir revegetando de manera espontánea e integrarse un poco más en el paisaje. Cuando paséis entre los distintos espacios o corredores verdes, os recomiendo que os detengáis en los puentes y en las pasarelas, que hay varios, porque son zonas de observación privilegiada. Tenemos la suerte de ver las dos orillas y la lámina de agua completa desde aquí arriba, con lo cual nos damos cuenta enseguida de todo lo que está pasando. Es muy fácil observar desde las anátidas, las golondrinas, aviones, acaba de pasar el martín pescador. Son sitios de observación privilegiada, la fauna se siente cómoda porque estamos relativamente lejos y nosotros tenemos una percepción del entorno muy amplia, con lo cual podemos darnos cuenta de más detalles que desde la orilla, cubiertos de vegetación, estamos más limitados y no tenemos tanto ángulo de visión. Además, si lo hacéis a lo largo del año, podéis disfrutar del cambio del paisaje, de la evolución del paisaje a lo largo de las estaciones, y no solo con la vista, también con los oídos. El canto de los pájaros en verano o primavera es muy habitual en esta zona, escuchar a los abejarucos, el martín pescador que acaba de pasar siempre avisa con un pip 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 muy característico. En otoño los cambios de coloración en la vegetación acompañan a los estorninos, que hacen unos vuelos en bandadas impresionantes, con lo cual tenemos un mismo paisaje, muchas maneras de interpretarlo y de visualizarlo, con lo cual es 100% recomendable. Cuando hablamos del río Tormes como un corredor fundamental al que enlazan los demás corredores verdes o los demás espacios, tenemos que tener en cuenta que eso sucede tanto para bien como para mal. Es decir, para mal hablamos de las especies alóctonas, las especies que no son de esta zona, no son de esta región y que muchas veces invaden y compiten con los recursos con las especies autóctonas. Esta situación es además especialmente preocupante si estas especies alóctonas tienen un carácter invasor. Quiere decir que se expanden con mucha facilidad, como es el caso de esta planta que tenemos aquí, el ailanto, el árbol de la vida, que es un especialista en crecer en condiciones adversas y competir contra todo lo que haya. Crece de manera muy rápida, rebrota a través de las raíces muy fácilmente, sombrea todo el suelo, con lo cual elimina la competición elimina la competencia con otras especies, sobre todo herbáceas al principio y luego ya el matorral, que no es capaz de crecer debajo de la sombra, de manera que copa se queda con toda la superficie. Y no solo eso, sino que además sus raíces excretan sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de otras plantas químicamente, o sea, compite activamente contra el resto de especies, con lo cual puede llegar a transformar el suelo y es muy difícil erradicarlo. Otra de las especies que se expande por el río, lo hemos visto en distintas manchas, seguro que os acordáis de ver algunos piélagos del Tormes cubiertos por una especie de masa verdosa o rojiza. Se trata de la zola, que es un helecho, un tipo de helecho que crece cubriendo la película de agua, crece masivamente, de manera que sombrea todo el fondo e impide que las plantas criptógamas que hay abajo, que necesitan la luz del sol para realizar la fotosíntesis, generen toda esa secuencia vital, ¿no? De manera que se afecta a la fauna y el crecimiento masivo también de esa masa de helecho consume todo el oxígeno, de manera que, de nuevo, toda la fauna está exenta de poder utilizar el oxígeno del agua, con lo cual la afectación a nivel ecosistémico es bastante importante.
Bueno, pues hemos hecho un recorrido para dar una visión global del plan de infraestructuras verdes, cómo tratamos de conectar el río Tormes con los distintos espacios verdes en los que se están aplicando estos nuevos criterios para naturalizar, para fomentar la conectividad ecológica entre el río y las distintas teselas que ahora vamos a disfrutar de una manera distinta. Entonces os invito a conocerlos, os invito a disfrutarlos y a que hagáis vuestra esa nueva percepción de los espacios verdes de la que podemos disfrutar ahora en Salamanca.